Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta noche nos acompañan Nilda Vega, buenas noches. Pablo Rodríguez, buenas noches. Y como todos los miércoles tratamos de compartir con ustedes, compartir la fe. Y compartir la fe unos con otros para sostenernos en perseverar en ese camino hacia casa del Padre. Así es la invitación que Jesucristo, siendo Dios, se ha encarnado precisamente para que vayamos por medio de Él a casa del Padre. Es importante hablar de Jesús y la casa del Padre, ¿verdad? Porque la razón de ser cuando hablan de conversión, del final de nuestra vida, que pasaremos un juicio particular, vida eterna, condenación eterna o vida plena, eterna, felicidad sin fin. Y todo eso, si hoy en día no se habla de eso, precisamente ha sido por la indiferencia en la religiosidad. Dicen, yo amo a Dios, pero no quieren saber de ninguna religión. Al contrario, a veces hacen una mezcla que tú no sabes ni qué creen, realmente. Porque da lo mismo que creen en Dios, creen en Jesucristo, pero a la misma vez creen en Buda y creen en el otro y en el otro, y todo es un revolú ahí que contradicen unos con otros, y precisamente por ese seguir ninguna religión en el cual pueden, ¿verdad?, caer en una contradicción, o peor aún, pues se privan de vivir la plenitud de lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y eso no pocas veces pasa, inclusive en familiares, en familia, donde dicen yo amo a Dios, pero yo lo reconozco como un personaje histórico importante y tantas obras tremendas que han hecho. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, con lo que yo hago hoy. Y es interesante porque hablábamos ahorita, antes de comenzar, sobre las razones por las cuales posiblemente muchos de la infiltración del concepto de lo que los evangélicos, a través de Martín Lutero, ¿verdad?, propició, y ese cisma dentro de la Iglesia Católica, la contradicción con la fe católica sobre lo que es el pecado y lo que es la gracia. ¿Ves? Y si queremos mencionar, hay dos puntos que en este escrito de Kenneth Pearce, que fue escrito a través de una plataforma que existe en Catholic Link en Internet, habla sobre dos conceptos. El ser humano está tan herido por el pecado que no puede hacer nada bueno para salvarse. Bueno, sabemos que la salvación es un regalo de Dios, pero necesitamos colaborar con ello. Y el segundo punto es pensar que solo basta la fe y no son necesarias las obras. Todo eso es el pensamiento de Martín Lutero. Y quisiéramos, como ese primer paso, dialogar con ustedes sobre ese punto, ¿verdad? Como vista la religión y la ineficacia de lo que pueda hacer cualquier religión, dado la condición humana de que el hombre es malo y no podrá ser bueno nunca, y que solamente basta, pues yo tengo fe, creo en Dios y ya. Y no, hermano, no olvídate de las obras, no son necesarias. Yo con que confiese que creo en Jesucristo Salvador y ya. Con eso recogemos ya. Pero tenemos que entregarnos a Dios, ¿no? Y decirle que lo amamos, y no podemos estarlo rechazando. Dios nos ha redimido, y sin embargo nosotros le vamos a estar dando la espalda continuamente y obrando en contra de Él, y obrando en contra de Él en el prójimo. Y, o sea, eso no se puede sustentar, eso no hace sentido ninguno. Tú me quieres, yo te quiero, yo voy a responder a ti con buenas obras y de la manera que pueda darme a ti lo más completamente. No estarte rechazando, y no importa lo que yo haga, pues voy a estar bien. Eso no hace sentido, yo diría, de ninguna forma. ¿Y tú crees, Nilda, que el hombre nada bueno puede hacer? No, ¿cómo va a ser? Si bien es cierto que hay cosas negativas dentro de uno, también es cierto que hay muchas cosas
positivas dentro de uno. Basta con que querramos buscar en nuestro interior y encontrar esas cosas. Era la lucha de San Pablo, que sabía lo que tenía que hacer y hacía lo contrario. Él muchas veces se encontraba. Y esa misma lucha la tenemos todos nosotros. Nosotros tenemos una lucha interna de empezar a buscar en nuestro interior qué cosas hay en mí que son buenas y que yo puedo hacerlas producir frutos buenos, ¿verdad? Obras buenas. Porque vana sería nuestra fe si nosotros pensáramos que no tenemos que hacer obra. ¿Para qué entonces el Señor nos dejó un decálogo de cosas que hacer? ¿Por qué nos dejó su palabra? ¿Por qué nos dejó los sacramentos? ¿Por qué nos dejó tantas cosas para que nosotros creciéramos? Con amo al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. O sea, como no haces nada por el prójimo. Exacto. Y se supone que lo estás amando. Exacto. Es importante, la Iglesia Católica reconoce lo siguiente: el hombre nada bueno puede hacer sin mí. Lo dijo Jesucristo. Sí, exactamente. Y precisamente la Iglesia reconoce, la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, reconoce en los talentos y carismas que Dios le da. No es que Nilda, wow, ella logró hacer tal cosa. No, no. Dios suscita en el corazón de cada uno lo que después eso te lo va a pedir porque te lo da para poner al servicio, para que seas tú feliz y todo aquello en el cual necesitan acercarse a Dios. Y hay tres tetitos que el ser humano tiene que tener conciencia. La Iglesia Católica reconoce primero los talentos, pero también está la segunda T, el tiempo. Hay personas que tienen talento, pero dicen, yo no voy a ocupar tiempo para poner al servicio los talentos que Dios les dio. Y el otro es el tesoro. Mucha gente tiene el que yo con ese talento he podido lograr unos éxitos profesionales o económicos y no sé qué. Entonces ahí es donde nos van a examinar las obras. ¿Qué tú hiciste con tus talentos que Dios te dio? El tiempo que Dios te dio y los tesoros que por medio de Dios pudiste tenerlo. Y vemos que Jesucristo en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que dijo uno, mira, como tú eres tan exigente, yo lo guardé. Yo lo guardé en el terreno. En el terreno por ahí. Bueno, Sí. y eso es lo que hay que ver. La gracia de Dios transforma al hombre porque Dios es el que obra en el corazón del hombre. No es que lo tapa por encima, no, transforma. Y la transformación del hombre, ¿verdad? Que es progresiva y eso tiene sus consecuencias después con el prójimo. Por eso este programa se llama Encuentro con Cristo y con los hermanos, porque ese encuentro con Cristo, por eso es que Jesucristo fundó su propia iglesia para él asegurarse de que el hombre pudiera contar con él. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En signos sensibles, visibles, que yo sé que voy a la iglesia y allí está en la Eucaristía y está cuando nos hacemos presentes, está presente en su palabra, ¿verdad? Y eso, si no se daría, si no existiera ese concepto de que Dios nos inscribió en el corazón una necesidad de Él. Y es importante, ¿verdad?, aclararle que la gente viviendo por ahí en una loma, en su mundo virtual, y ahora cuando todo lo que se mueve hacia metaverso, todo lo que es virtual reality, pues se corre ese riesgo. Y muchos creen que, o sea, que sí, en cierta medida, cierta forma, tienen cierto concepto de Jesús y hasta Jesús como Dios, pero no creen en la religión, en una religión organizada. Y aquí lo último que se menciona en este artículo es la fe, pero creo que es importante empezar con la necesidad de la fe, que es tener confianza en un sistema de creencias, ¿no? No podemos nosotros, por nuestra propia razón, hacer valer lo que para nosotros es lo importante en términos de asuntos espirituales. Precisamente porque el hombre, por la grieta del pecado original, cuando hablas de la razón, muchas veces invierte lo que la razón lo domina
las pasiones, y las personas responden por capricho, porque le conviene y no por la razón, ¿verdad? Y ese es el riesgo que tenemos. Y no solo eso, Juan Carlos, ¿cuál es tu capacidad de razonar? Tú tienes un cerebro, y aún con los cerebros de todos los seres humanos del mundo juntos, y todos los libros y todas las computadoras y todo, ¿cómo tú vas a llegar a la verdad, esa verdad de Dios? O sea, tú no tienes esa capacidad, porque Dios en su infinito y en su conocimiento y todo, es imposible que el ser humano se acerque de ninguna forma a eso. O sea, por eso está la fe, para creer, y está en una institución que es la Iglesia Católica, que es la iglesia creada por Jesús, que nos trae desde entonces todas esas enseñanzas de Jesús y nos proporciona los instrumentos que tú mencionaste, ¿no? Que son los sacramentos, que son signos visibles, que nos van a ayudar, que son un puente para acercarnos a Dios y tenerlo presente. Como es la acción de Dios mismo, ¿verdad? Los sacramentos no es la acción propia de Dios a través de esos signos sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando ahorita que hay mucha gente que el referente que tienen de la religión es que han tenido malas experiencias. Lamentablemente en la Iglesia Católica han habido sacerdotes que le han fallado a su vocación, ¿verdad? No todos, una minoría, pero con que sea uno es suficientemente mal. Pero fíjense que la Iglesia Católica ha sido la institución más longeva que se conoce en la historia de la humanidad. Y número dos, es la institución que más bien ha hecho por la humanidad. Así que no ha sido una cosa de que podemos hablar aquí de retórica o algo que nos parece. Hay basta de años, siglos, 2000 años. Hoy en día si existe en el mundo el concepto de lo que es un hospital, se lo deben a la Iglesia Católica. Un orfanatorio a la Iglesia Católica. La de estos de evidencia, la Iglesia Católica. ¿Verdad? La de estos de científicos, ¿verdad? Que se hace el modelo de la Iglesia Católica. Todo ha sido producto de bibliotecas, de siglos, que ha dejado en la humanidad una huella de un bien. Así que no podemos decir de que la Iglesia es meramente una estructura gubernamental que hace algunas obras, ¿no? Ha hecho, ¿y saben qué? Lo que les dije ahorita, es por la transformación de unos hombres que han ofrendado hasta su vida por defender el Evangelio, ¿verdad? Como ayer, ¿verdad? Hablamos de un mártir y todos estos días, ¿verdad? Reconocemos muchos santos que han ofrendado toda su vida. Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Como hablamos, ayer se celebró, y todos estos santos han ofrendado toda su vida. Dios le dio esa gracia, que es el Dios mismo, y ellos se han dejado transformar para transformar la vida de muchos, ¿verdad? Yo pienso que muchas personas que dicen que, ¿verdad?, que no creen en la religión o la religiosidad o lo que sea, es porque ellos piensan, tal vez, ¿verdad?, en mi humilde opinión, esto es que hay muchas cosas, dogmas, exigencia, vamos a ponerle así, dentro de las religiones que ellos no quieren seguir. Ellos quieren ir por el camino que ellos trazan y no por el camino que Jesús, a través de su palabra y de su iglesia, ¿verdad?, le va señalando el camino para seguir. Y entonces ellos quieren vivir pues a su manera, no quieren entrar dentro de lo que el Señor quiere que cada hombre viva. Y peor aún, acomodar la religión al mundo, ¿no? Al mundo. El mundo hay que transformarlo, ¿verdad? Y le hemos estado hablando de eso. Fíjense, y el problema que hay con algunos, ¿verdad?, con épocas de la iglesia o en la misma hoy en día práctica, aquellos que conocemos como estos, los fariseos o escribas de aquella época que eran bien rigurosos con la
conceptos de la ley. Pero que hay de todo, o sea, que practicaba la parte externa de la ley, pero no el corazón. Pero no el amor. No el amor. Y Jesús mismo lo criticó, o sea, que es normal que alguien pueda sentir coraje por cosas que uno ve que están mal. Pero Jesús también él practicó la fe judaica, o sea, él cumplía con los preceptos. Y Jesús, José y María, la presentación de Jesús, ¿no? Cuando nació, los pichoncitos que ofrecieron en la el templo, torta, sí. Se ve que eran bien humildes y sencillos, porque en aquella época los animales que se ofrecían allí en el templo, mientras más grande, más caro. Eso era un negocio. Y ellos humildes, ¿verdad? Siendo Dios y cumpliendo con esa religiosidad. Y se ve en los evangelios que Jesús sale de la sinagoga, que está saliendo de la sinagoga y va a curar y va a predicar y afuera, o sea que él cumplía con los preceptos de la religión. Exactamente. Jesús era religioso. Así que los que dicen que yo lo puedo hacer por mi cuenta, pues lo primero es que no están siguiendo el ejemplo de Dios, nada más y nada menos. Una pregunta, ¿podemos no ser religiosos? ¿Podrá caber esa pregunta? ¿Podemos no ser religiosos, el ser humano? No. ¿Qué nos dirían? Muy difícil, si no imposible, amar a Dios sin ningún gesto externo. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú le vas a demostrar que tú lo amas si no haces nada? O sea, porque piensas que ay, yo amo a Dios y Él lo sabe. No, tienes que hacer algo para demostrar ese amor. Y Él mismo nos lo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, ve al otro y a través del otro me vas a demostrar cuánto me amas a mí, ¿verdad? Ve al otro. Y Dios hizo un signo sensible y lo celebramos cada vez que vamos a misa. Aquel Dios invisible se hizo visible, encarnación del Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesucristo, y ofrendó su vida. No de palabra, yo te amo, no. Yo te amo y para demostrarte a ti el amor que te tengo, voy a ofrendar a mi único hijo. Y esa darle muerte en la cruz no era fastidiar al hijo, era fastidiar la vida de cada uno de nosotros. Esa vida, ¿verdad?, del pecado original, darle muerte a la vida de cada uno de nosotros para infundirnos la nueva vida de Dios, hacerlo todo nuevo. Y tuvo que expresarlo a través de un signo. Por eso los cristianos, nuestro signo que nos identifica es la cruz. Pero ¿y qué hacen ustedes venerando una cosa que fue el asesinato de un ser humano? No. Nosotros vemos en la cruz la expresión de amor. Y eso mismo nos pide el Señor a nosotros. Esa expresión con el otro, que tiene la necesidad de ver, sentir y tocar, es necesario dejárselo saber. Y tenemos que entender, o sea, la religión católica muchas veces no nos acercamos porque no entendemos, no conocemos. En la Santa Misa se recrea el santo sacrificio de la cruz. De manera incruenta. De manera sacramental, sí. Y es una cosa pues increíble. Ahí tenemos, como dijiste, al Hijo de Dios hecho hombre. Dios escoge hacerse hombre, escoge morir por nosotros y luego escoge estar presente en un pedacito de pan y en el vino que se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo. Es una cosa que tenemos que conocer, tenemos que apreciar, y es una cosa tremenda. Es esa muestra del amor de Dios por nosotros, que tenemos que abrazarla y decir, wow, te damos gracias, aquí estás y vamos a estar contigo lo más posible. Es como el Evangelio de hoy, ¿verdad? Vemos que a la suegra de Pedro, que estaba muy enferma, y Jesucristo se acerca y le cura. ¿Y qué ella hizo inmediatamente? Se puso a servir a los demás. Así que es una expresión de agradecimiento, ¿verdad? Y lo hace haciendo cosas.
empezó a servirle a todo el mundo que estaba y de repente, ¿verdad que sí? Pues eso es la consecuencia de encuentro con el Señor. Tiene una consecuencia en el prójimo. Ese acercamiento lo que hace es transformarnos más aquel al amado, ¿verdad? Esa relación del que quiere amar al amado se convierte, ¿verdad? Cada vez esa relación en convertirse más íntima y transformar el hombre en hacer mucho bien. Eso no es puro cuento, una capa y ahora me inspiré y vamos a hacer esto. No es una organización no gubernamental, una ONG como le llaman, ¿verdad? Que hace un montón de cosas en favor de la humanidad. No. Es una expresión. La Iglesia Católica no es una ONG. Mucha gente quiere reducirlo a una cosa así. No. Tiene vasta experiencia. Antes de que existiera las palabras ONG, existía la Iglesia Católica. Y la Iglesia siempre ha estado al lado del que necesita. Porque ve en el otro aquello que me hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Y eso está en el corazón y en la mente de todos los fundamentos de la Iglesia Católica. El ser humano es hecho imagen y semejanza de Dios, y el más pequeño es querido y amado de Dios. A ese hay que amarle. Y además de ser espíritu, somos materia. Y la iglesia se acerca más a nosotros en los sacramentos, porque son algo patente, algo está tangible, correcto. En el bautismo también aparece, o sea, está el agua. En la Eucaristía está el pan y el vino, en la unción de los enfermos está el óleo, ¿no? Y de otras formas también, porque aún en el sacramento de la reconciliación, Dios nos perdona a través del sacerdote. O sea, ahí está mi hermano, yo te veo, podemos hablar claramente, yo te puedo tocar, o sea, como hablaste anteriormente, que son cosas que para nosotros nos ayudan. Porque estamos en un mundo material y vemos esa interacción, vemos en la misa el sacerdote y en el matrimonio también está presente. Claro. O sea, no nos casamos ante Dios nosotros solos, sino que está presente el sacerdote y eso nos da cierta seguridad y cierta... Son signos sencillos. Yo les estaba diciendo un ejemplo, ¿verdad? Que lo uso regularmente porque es el más práctico, ¿verdad? A veces, hoy en día, gracias a la tecnología, podemos hablar con familiares que no viven en Puerto Rico. Y qué bueno que puedo llamarlo a través del teléfono, pero mejor aún, ha subido la tecnología que no solamente lo puedo escuchar, sino lo puedo ver a través de videoconferencia, a través de lo que se llama FaceTime. Y uno lo ve ahí y uno dice, wow, yo un signo sensible, te escucho, ahora no solamente te escucho, te veo, wow, qué maravilla. Me voy este fin de semana a ver a mi hijo en que vive en Estados Unidos y estoy loco por abrazarlo. Y eso no lo puede hacer Y eso es lo que hace Jesucristo en la Eucaristía. No solamente es un signo que lo ves que el sacerdote hace, que lo puedes escuchar en el sagrario, pero como tú te lo comes, ¿verdad? Ya Él te toca y tú lo tocas. Y entonces ya no es un conocimiento, ni vista, ni no, es un abrazo tan extremo que se hace y se hace alimento en uno. Y es una maravilla. Entonces, desaprovechamos esa oportunidad. A veces, uno si pusiera un letrero afuera y dijera, aquí se va a hacer presente Dios. Todos están invitados a ver a Dios allí. Y la gente, sabiendo eso, no va. Si uno pone un letrero allí, aquí va a venir fulano de tal. El bat, bendito, se llena aquello allí, que hay fila al expreso debajo, ¿verdad? Pero allí se hace presente Dios. Y a veces su sagrario vacío. Y él dice que lo hagan, vengan y coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. Sí. Y el que no lo haga, pues no tendrá vida eterna, ¿no? Y es hagan esto, desde el tiempo desde cuando él estaba vivo, está diciendo hagan esto en memoria mía. Es algo tan claro que más claro no puede estar. Y uno lo sabe porque Jesucristo mismo, si uno, y ha pasado, hemos visto a famosos
como Fernando Casanova y en Estados Unidos a la familia, la que escribieron El regreso a Dulce de Roma, Scott Hahn, ¿verdad? Que eran famosísimos evangélicos, pero cuando honestamente siguieron buscando a Jesús, se encontraron con que la iglesia verdadera era la católica. Y eso que dice, hagan esto en memoria mía, pues si en ambos ven ese relato y ven cómo la tradición de la iglesia, que lo ha hecho por siglos, más el magisterio de la iglesia y la Sagrada Escritura, todo coincide. No es que se lo inventó por un lado, sino que todo coincide, las tres columnas donde sostiene la fe católica. La sagrada tradición, hacer esto en memoria mía. Y cómo eso está recogido en la Sagrada Escritura. Y el magisterio de la iglesia lo ha enseñado desde siempre. Entonces, cuando ellos ven, si honestamente lo siguen, se van a dar cuenta que esa invitación a la iglesia católica no es solamente para los sacerdotes, sino para los laicos. Y ahora, como sabemos, los movimientos, lo que se llama movimiento dentro de la iglesia, es el camino a la santidad llamado a todos. Y qué bueno que ha suscitado paulatinamente el Espíritu Santo y suscitado los carismas que por medio de cursillos de cristiandad, ¿verdad?, reconozca el valor del bautizado, de saber que estamos llamados, igual que el sacerdote, igual que todos, a la santidad, que no es otra cosa vivir en la plenitud eterna, en la comunión con Dios eternamente. Todos vamos a ir de camino allá, a la casa del Padre. Tenemos que tener conciencia de eso. Jesucristo es Dios. Pero fíjense que Él se dirigía todo al Padre. De hecho, la Eucaristía es todo hacia el Padre. Y reconocer que es al Padre aquel cual vamos. A la casa del Padre, que le voy a preparar un lugar en casa de mi Padre para que vayan ustedes, ¿verdad? Así que Jesucristo es el puente, el pontífice, el que nos hace llevar a lo que estamos destinados todos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Seguro. Y sobre todo nos enseña a hacer las cosas por amor. Correcto. Por amor. Que no es una obligación, no es que yo ahora tengo una obligación de hacer esto o aquello o lo otro, no. Es que Él me enseñó a mí a que todo lo que yo haga, lo haga por amor. No por obligación, por amor, como lo hizo Él también. Y amar a todos, o sea, amar a tu enemigo, no hay excepción. Ahí es la grandeza de su mensaje, que jamás había oído un mensaje como ese. O sea, algo que viene verdaderamente de Dios, de la divinidad, porque a quién se le ocurre algo así. Él fue en contra de todas esas convenciones de su tiempo y de todo lo que se había visto en la humanidad hasta ese momento. Es una cosa verdaderamente, Dios es amor y el mensaje de Él es de amor y su vida la dio por amor y se manifiesta en amor. Y la expresó con un signo visible en la cruz. Y ahí no se acabó la historia. ¿Por qué? Porque Jesucristo también fue glorificado por el Padre. Cuando le dijo, sí, ya me glorificaste a mí. Mira el Padre. Mira lo que hizo el Hijo por el Padre. Mira, me entregué porque el amor del Padre y se manifiesta en Jesucristo. Pero ¿qué pasa después? Entonces el Padre dice, pues ahora le voy a decir quién es ese, quién es mi Hijo. Lo resucita. Y por eso que la resurrección que vemos no es que había uno muerto y ahora camina, no, es que esa vida infundida en Jesucristo participamos todos desde el momento de nuestro bautismo. En Cursillo de Cristiandad tomamos conciencia, gracia consciente y creciente, porque en gracia hago todo. ¿Para qué? Para que aumente y se comparta con aquel que no conoce. Por eso es que la fe es una gracia que transforma nuestras vidas. ¿Cuántos años tú llevas, Nilda, de haber hecho cursillo? 46 años. Yo llevo una vez que casi 16. Y los otros días. Pero la fe, conciencia, pero no ¿verdad? importa el tiempo. Por eso. Pero lo que es importante decir que transforma la Claro. ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que en la medida de que uno mira hacia atrás y dice, wow, ¿y esto ha sido fruto de qué? De la transformación que la fe transforma en nuestra vida y la forma en que vemos al mundo.
¿Verdad que cuando tú hiciste cursillo, ¿verdad? Porque lo hiciste el otro día, tú como que ves las cosas ahora, aunque tenemos una formación, ¿verdad? Pero tienen como más conciencia y todos los días más conciencia de lo que Dios y más hace. hambre de Dios, porque no importa los años que uno lleve, es una necesidad de conocer más, de vivir más y con una conciencia de todo lo que hago que le agrade a Dios, que sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces esa conciencia pues hace que uno viva de una manera distinta de lo que ha vivido antes, De ¿verdad? vivir y vivirlo. Y vivirlo, O sea, y uno quiere ayudar a otros que también puedan pueda gozar, porque es un gozo Sí. vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Es un gozo. Y la fe es una gracia de Dios y hay que pedirla. O sea, los que no sienten esa fe, pues hay muchos cursillistas que nos pueden estar escuchando, pero quizá gente que no son cursillistas, que no han estado así cerca de Dios, recen por esa fe, pidanle a Dios esa ayuda. Y están los cursillos también disponibles para Por eso tenemos cursillos de hombres, del 6 al 9 de octubre. Tenemos cursillos de hombres. Es una experiencia en la cual uno hace un alto en la vida y tiene un encuentro muy personal con Dios. Y todo aquello que dice, capacítame Dios con tu luz para entender mi vida, pero fortaléceme para seguir el camino que tú me señalas. Y en octubre 6 al 9, de hecho, yo voy a estar participando en ese cursillo con el favor de Dios. Y el teléfono es 787-789-7596, pero tenemos también para mujeres que nos estén escuchando. En el mismo mes de octubre, del 20 al 23 de octubre, tenemos cursillos de mujeres. Yo les invito a que vayan a la página de cursillos PR de Puerto Rico.com y allí ven el itinerario, los teléfonos, pueden inclusive mandarle un texto a ese rector y de hecho tiene una información de qué es cursillo y cuál es el propósito o la meta que se propone cuando se hace cursillo, que se hace una sola vez en la vida. Han participado más de 95,000 personas en el Arquidiócesis de San Juan y eso es mucha gente desde el año 1961. Así que es una gracia que Dios ha querido suscitar aquí en Puerto Rico y tanto bien que ha hecho a la Arquidiócesis de San Juan y a todo Puerto Rico, porque ahí en todas las diócesis hay cursillos. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría bastante. Hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga a todos.